Y para ello vamos a empezar hablando de lo que es la investigación. En cualquier momento que ustedes tengan alguna pregunta, alguna duda o algo que no comprendan, me cortan, no hay ningún problema para aclararlo o volverlo a explicar. Vamos a empezar hablando ahora de lo que es la investigación científica, y que es donde se va a aplicar todo el aprendizaje que vamos a desarrollar en esta gestión. ¿Ya? Entonces, decimos que la investigación científica es una actividad racional planificada, es decir, que es una actividad bien pensada, que es realizada con el objetivo de aumentar los conocimientos en alguna disciplina, en alguna rama del saber. Por ejemplo, actualmente todos estamos enterados de que en el área de salud están los científicos volviéndose locos intentando desarrollar un medicamento que pueda curar el coronavirus. Entonces, están haciendo una investigación, muchos equipos, más de 150 proyectos de investigación hay para esto. Ese es un ejemplo, por ejemplo, de lo que es la investigación. Es una actividad pensada, planificada, que va orientada a aportar a la ciencia, a los conocimientos de la disciplina de la salud, por ejemplo. En este caso, veamos el otro ejemplo, que es en el área de educación, una investigación destinada a averiguar las causas del abandono escolar. Nosotros como simple comentario podríamos decir, el abandono escolar o sea, se da a causa de la falta de recursos económicos, ¿no? Podría ser, pero no siempre. Hay muchas otras razones que hacen que los niños abandonen la escuela o los jóvenes de colegios o universitarios. Entonces, si hacemos una investigación, nos va a dar muchas explicaciones que nos permitan entender, digamos, las causas del abandono escolar para trabajar en esas causas, ¿no? Eso es lo que hace. Con esos resultados de investigación, lo que hacemos es aportar al conocimiento, aportar a la ciencia, a nuestra ciencia en este caso, ¿no? Que es la ciencia de la educación desde ese problema. Y bueno, también hablando de las ciencias de la educación, diríamos, el desarrollo de nuevos métodos para detección del maltrato infantil es otro ejemplo de investigación. Cualquier persona que decida plantear una metodología para detectar a los niños que sufren maltrato en la escuela o en sus casas, va a ser de mucha utilidad para que el profesor pueda identificarlos y luego brindar apoyo o tomar todas las acciones necesarias para que eso ya no continúe, ¿no? Si nos damos cuenta en estos tres ejemplos, todos están orientados a realizar un aporte muy importante al conocimiento, al desarrollo de la práctica profesional de esa área y también a la ciencia. Entonces, el objetivo de hacer investigaciones, en cada clase hemos hablado de investigación, hemos hablado de analizar realidades, analizar problemas, ¿no? El objetivo de eso es descubrir y generar nuevos conocimientos para la ciencia o confirmar o modificar un conocimiento previo ya. Cuando decimos modificar algún conocimiento previo, es probable que en un determinado tiempo, hace 10 años, por ejemplo, que las causas para la violencia familiar sean otros y dentro de 10 años pueden variar. O sea, la investigación nos puede mostrar otros resultados que podrían estar influyendo otras razones para que ocurra violencia escolar o violencia en la familia, no sé. Entonces a eso se refiere. La investigación nos permite actualizar esos conocimientos. La investigación es una actividad inherente a la naturaleza humana, decimos. ¿Por qué? Porque las personas desde muy pequeños eh, estamos interesados en descubrir cosas. Es por eso que si ustedes observan a un niño destruir algún juguete, siempre vamos a verlo nosotros como adultos, digamos, ay, lo está destruyendo, lo has roto. Y no, no es así. El niño lo que hace es desarmar el juguete porque está intentando descubrir qué hay, está buscando cómo funciona, está intentando descubrir cómo son las piezas sueltas. Eh, Desde ahí, por ejemplo, podemos entender a la investigación como parte de la naturaleza humana. Y es por eso que nosotros también constantemente nos estamos preguntando las causas y los porqués de muchas cosas que nos preocupan, de muchos problemas que observamos, ¿no? En ese sentido, la investigación científica, para que sea científica, debe cumplir de manera rigurosa ciertos criterios.
Aquí podemos ver unos cuantos. Por ejemplo, es controlada, decimos, porque nosotros como investigadores determinamos el rumbo que va a tener esa investigación para aportar al conocimiento. Nosotros delimitamos, planificamos qué vamos a estudiar, qué vamos a investigar y qué resultados nos interesaría encontrar para resolver un determinado problema, ¿no? Y es por eso que es controlada. Es rigurosa porque nos apoyamos en un método científico. Para que una investigación sea científica, se apoya en una metodología, en un método científico. Y ustedes ya van a abordar en una asignatura muy propia de lo que es investigación para conocer todo este proceso. Pero estamos ahora haciendo una introducción así general a esto porque necesito que comprendamos la utilidad de la estadística dentro de la investigación. En ese sentido, podemos decir también que es sistemática, porque cumple una secuencia lógica de pasos, de procedimientos para llevarse a cabo. Si decimos que para hacer una investigación se tienen que seguir 5 pasos, no podemos saltarnos del paso 1 al 3. Tiene una secuencia lógica, tiene una razón de ser cada paso y que tiene que ser cumplido de manera muy estricta, muy rigurosa. La investigación científica es empírica porque nos da un conocimiento basado en la experiencia, basado en la observación de una realidad, en el análisis de una realidad en algún contexto. Y no es así no es producto de la imaginación del investigador o producto de la, como les diría, no es producto de rumores o de chismes, eso no es investigación, ¿no? La investigación científica tiene que ser demostrable, tiene que ser válida, y es por eso que se aplican métodos y todos los resultados que obtengamos van a estar apegados a la verdad, van a ser medibles y verificables, ¿no? Eso es lo que hace la investigación científica. Todo lo que los resultados que obtenemos deben ser demostrados. Tenemos que demostrar que eso está ocurriendo. O sea, no podemos decir, como en algún medio de comunicación amarillista sale alguna noticia sobre algo y todo el mundo se alarma sin saber si será cierto o no será cierto, ¿no? Entonces, esto es lo que hace, a diferencia de eso que solamente es rumor o es chisme o surge, digamos, de entredichos, la investigación científica tiene veracidad en sus resultados. Es crítica porque debe ser capaz de Dice, resistir todo tipo de críticas. dice, disculpe por interrumpir, dice mi compañero si le pueden aceptar, le puede aceptar, A alguien ver, queriendo ingresar. no, no hay ninguna solicitud. Están pidiendo en el grupo. Ya que lo intenten nuevamente y si hay alguna solicitud voy a aceptar. Ya, ahorita le digo. Bueno, vamos a ver de manera general también las etapas de un proyecto de investigación. En esta subdivisión puede variar de acuerdo a los diversos investigadores o autores. Hay muchas clasificaciones que se pueden hacer. Lo que ahora nos interesa es entender un poco cómo se desarrolla una investigación, así de manera muy general, y comprender dónde se ubica la utilidad de la estadística dentro de una investigación, que ustedes seguramente al concluir el proceso formativo, al concluir su formación profesional, van a comprender muy claramente lo que es una investigación. Y déjenme decirles que nuestra carrera es o sea, tiene como una de sus habilidades, digamos, a desarrollar en los profesionales, justamente esta, en volverlos expertos para hacer investigaciones científicas en el ámbito social, en el ámbito educativo. Esa va a ser una de las habilidades que ustedes van a desarrollar en todo este proceso de formación de la carrera. Veamos aquí. En un proyecto de investigación pueden haber, como les he dicho, de diferentes maneras la clasificación de las etapas, pero aquí vamos a ver 4. Primero, se decide qué investigar, qué realidad nos interesa observar. Luego se planifica la investigación, se hace la recolección y procesamiento de datos, de información, y luego se hace un análisis de resultados y se presenta un informe con las conclusiones del resultado de la investigación.
Veamos uno por uno esos pasos. La etapa uno, decidir qué investigar. Esto parte de una idea, de la observación de la realidad, surge de algún problema que ustedes hayan sentido o hayan identificado en alguna escuela, en alguna parte de la realidad, ¿no? Que se va a constituir en el propósito de la investigación, o sea, esa va a ser la realidad que ustedes van, el tema que ustedes van a querer identificar para investigarlo, para profundizarlo, ¿no? De ahí surge, de una idea que ustedes puedan tener. Entonces es necesario preguntarse para precisar más lo que se quiere investigar, es necesario preguntarse qué realidad les interesa investigar, qué parte de esa realidad exactamente qué. Si estamos hablando, por ejemplo, me gustaría hacer mi investigación en una escuela, pero en una escuela, ¿qué cosa vamos a investigar? Nuestro ámbito uno de nuestros ámbitos de trabajo van a ser las escuelas de nosotros, por ejemplo, no como profesores, pero sí para orientar el desarrollo de algún proyecto, para realizar las capacitaciones con los profesores o para trabajar con los estudiantes o con los padres de familia. No sé, ese va a ser nuestro rol de facilitadores. Entonces, si queremos hacer alguna investigación, podríamos, por Dice, mi ejemplo, compañero dicen otra vez que se puede, si los puedes aceptar. Dice que están esperando ya mm, 5 minutos. no hay solicitud. A ver, un minuto. Vamos a ver. Es mucho. No hay ninguna solicitud. Dice que siguen intentando, sí. Sí, no hay solicitudes, pero ¿qué puedo hacer? Les mando el link, les voy a enviar al grupo, no, pero no, ya tienen el link. Cuando hay alguna solicitud suena mi pantalla y me aparece aquí, pero no, ahorita no hay. Ya lo siento mucho, pero tienen que estar más puntuales en otra. Entonces estábamos indicando que en una escuela, si decidimos identificar algo, tenemos que hacerlo lo más preciso posible. O sea, tenemos que identificar qué problema queremos, investigar. En este caso podríamos ver, aquí vemos un ejemplo, puede ser la deserción escolar o el abandono, para ver por qué razón los niños abandonan la escuela, porque año tras año ustedes van a ver en las escuelas cualquier cantidad de gente deja de estudiar desde el nivel inicial, primario y secundario. Pareciera que no es significativo ese número, pero se van a asustar cuando ustedes comiencen a mirar las estadísticas en la escuela, cuando comiencen a hacer las prácticas, ¿no? Puede ser también investigar la violencia escolar, el bullying, por qué hay bajos rendimientos en la escuela y igual va a ser, todo lo que encuentren aquí va a ser muy interesante, ¿no? Cuando ustedes estén haciendo investigaciones. Cuanto más concreto y más pequeño sea el tema que quieran investigar, mejor. Así ustedes van a poder resolver ese problema. Pero si el problema es muy amplio, se va a dispersar todo y no van a poder resolverlo. La segunda etapa es la planificación de la investigación. Consiste planificar paso a paso cómo vamos a desarrollar esa investigación, cómo vamos a resolver el problema que hemos identificado. Para eso se definen objetivos, metodologías, se investiga teorías, porque hay que sustentar de manera teórica la investigación. Tenemos que leer bastante. A eso le van a llamar marco teórico. Luego se identifica la población de manera general, se determina qué tamaño va a ser la población donde van a investigar, se delimita la muestra, a quiénes van a aplicar ustedes las encuestas o a quiénes van a observar si se trata de observar algo, y etcétera, ¿no? Luego se elaboran unos instrumentos, si van a aplicar encuestas, se elaboran esos instrumentos para recopilar la información y en eso consiste la planificación de la investigación. La tercera etapa es recolectar la información y procesamiento de datos. En la etapa 2 hemos elaborado los instrumentos, ¿no? Ya sean encuestas, guías de observación, si es que van a ir a observar el aula o algo. Y en esta tercera etapa lo que hacemos es aplicarlos. Hay que recoger datos, hay que procesar los datos y hay que visualizarlos.
Para el procesamiento de datos se puede utilizar varias herramientas, puede ser el Excel, pueden ser otras más que hay, ¿no? El SPSS, ya vamos a ver más adelante seguramente eso también. Y una vez haciendo ese procesamiento de datos, se hace el análisis de resultados y conclusiones. Se escribe un informe de investigación. Los resultados se sacan aplicando técnicas estadísticas. Para eso vamos a aprender a hacer medidas resumen, correlación, regresión, etcétera. Son análisis de datos que vamos a aprender a hacer en esta gestión, los cuales se expresan en tablas, en cuadros, en gráficos. Todos los cuadros que ustedes observan en los periódicos, en las revistas, son análisis estadísticos. Eso es lo que vamos a aprender a hacer. Ahora, bueno, eso es todo en función a lo que es una investigación. Eh, para delimitar la población con la que vamos a trabajar, es importante también seguir un proceso muy riguroso. Por ejemplo, si estamos queriendo investigar sobre el uso de la televisión por los niños, para ver cuánto tiempo están los niños sentados frente al televisor, digamos, podríamos decir que nuestra población está constituida por los niños, pero ¿de qué población estamos hablando? ¿De qué niños? ¿Niños de dónde? ¿De todos los niños del mundo? ¿De todos los niños de Bolivia? ¿De todos los niños de Chuquisaca? ¿De dónde? No podemos decir solamente nuestra población son los niños. Tenemos que delimitar la población, hacerla más precisa para que no sea demasiado general. Entonces, se tiene que establecer límites a la población. Veamos este ejemplo. Si estamos haciendo esa investigación, entonces nuestra población podría delimitarse de la siguiente manera. Nuestra población podría ser todos los niños del área urbana de la ciudad de Sucre, que cursen cuarto, quinto y sexto de primaria en escuelas privadas y fiscales, del turno de la mañana, durante la gestión 2020. Toda esta población que hemos delimitado va a tener un tamaño X, ya sean 4.500, digamos, ¿no? 4.500 niños. Si se dan cuenta, le estamos dando una delimitación para que podamos manejar esta población. Al hacer esta delimitación ya no estamos hablando de niños así de manera general, ¿no? De todos los niños de Sucre. Estamos hablando en esta delimitación que hacemos, ya no estamos tomando en cuenta a los niños que viven en el área rural. ¿Por qué? Porque estamos diciendo niños del área urbana, de colegios, de escuelas fiscales y privadas del turno de la mañana, ¿cierto? Entonces también quedaría fuera de la definición niños que no van a la escuela. Estamos hablando de niños de ciertas edades nomás, ¿cierto? Estamos haciendo una precisión de nuestra población. También estaríamos eliminando a niños menores de 9 años, porque estamos hablando de niños que están en cuarto, quinto y sexto. Es decir, que los niños que son de 2, 3, 4, 5, 6 años no entran a nuestra investigación. Eso es delimitar la población. Tiempo decimos cuando en la gestión 2020 hemos dicho, tamaño 4.500. Si hacemos la delimitación de toda la población, llegaríamos a tener 4.500 niños que van a ser objeto de nuestra investigación. Pero aún así, estos 4.500 resulta ser demasiado. No vamos a ir a aplicar 4.500 encuestas o visitar a sus papás para hacer 4.500 entrevistas. Imposible. Nos tomaría demasiado tiempo y además sería un proceso, un desperdicio de tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Hemos aprendido en la anterior clase que cuando una población es así de grande, tenemos que trabajar con una muestra. ¿Y cómo determinamos el tamaño de la muestra? A través del muestreo. El muestreo es una herramienta de la investigación científica, cuya función básica es determinar qué parte de una población debe investigarse. Eso lo hemos visto también, ¿cierto? En la anterior clase. Ahora, para determinar nosotros qué tamaño va a ser de esa muestra en el ejemplo anterior. Estamos diciendo que son 4.500 niños, pero necesitamos tomar una muestra de ahí para investigar solo a un pequeño grupo, un grupo manejable por nosotros. Tenemos que hacer ese muestreo. Entonces, el muestreo lo que hace es ayudarnos a definir a cuántos niños vamos a aplicar las encuestas, para no estar yendo a aplicar a los 4.500. Para hacer ese ejercicio de identificar a cuántos niños aplicamos,
existen dos tipos de muestreo, que son los muestreos no probabilísticos y los muestreos probabilísticos. Ahora vamos a empezar por los probabilísticos, que pueden ser el aleatorio simple, el sistemático, el estratificado y por conglomerados. O sea, hay 4 métodos dentro del muestreo probabilístico, 4 métodos que nos permiten, que nos van a facilitar la identificación, digo, del tamaño de esa muestra. Veamos, el muestreo probabilístico es aquel en el que todos los individuos tienen la misma posibilidad de ser elegidos para ser parte de la muestra. Estos métodos nos aseguran que nuestra muestra sea representativa, dice. ¿Qué significa representativa? Significa que si decidimos elegir 300 niños de los 4.000, significa que estos 300 nos van a decir lo mismo que nos dirían los 4.000 niños. Si la muestra nos dice, su muestra tiene que ser 200, entonces significa que con 200 nosotros podemos saber lo que pasa con los 4.000 niños. A eso se refiere la representatividad. Garantiza, estos muestreos garantizan que, que esa población, perdón, que esa muestra que obtengamos sea representativa, nos dé la información que necesitamos. Entonces, vemos el primer muestreo. Dentro de los no probabilísticos les decía que vamos a estudiar 4. El primer muestreo se llama aleatorio simple. Pero aquí, ojo, aleatorio no significa que sea una muestra que se extrae por casualidad, por el azar, así, sin pensarla. El muestreo aleatorio implica que debemos cumplir condiciones, ciertas condiciones rigurosas para desarrollar este muestreo. Su objetivo es lograr que nuestra muestra sea lo más representativa posible. Intervienen los siguientes elementos en la fórmula. Vamos a ir analizando. Por favor, aquí, si no entienden algo, me van a cortar, porque estos elementos que vamos a analizar van a ser parte de la muestra. Aquí intervienen 6 elementos en la fórmula que vamos a aprender. Los dos primeros ya lo conocen, que es la muestra y la población. Vamos a aprender ahora sobre el nivel de confianza, que está representado por z al cuadrado, que es el nivel de confianza. La P representa la proporción o porcentaje de individuos que comparten una misma característica. Y la Q representa el porcentaje o proporción de individuos que no tienen esa característica. La E al cuadrado es el porcentaje de error muestral considerado elevado al cuadrado. ¿Qué significa? Que a partir de este muestreo, nosotros podemos decir mi muestra, o sea, mi investigación, o sea, la muestra que estoy obteniendo para mi investigación va a tener un porcentaje de error del 2%. Es decir, que nos podemos equivocar un 2% o un 3%. Eso permite hacer este muestreo probabilístico, ¿no? Vamos a ver ahora una por una esos elementos que van a ser parte de la muestra. La población es la N mayúscula, que ya la conocen, ya la hemos estudiado en las 2 clases anteriores. Sin embargo, aquí hay un elemento nuevo. Dependiendo del tamaño de esta población, nosotros vamos a poder aplicar una u otra fórmula para extraer la muestra. Entonces, aquí nos dice, si nuestra población es menor a 100.000 personas o a 100.000 individuos que estamos estudiando, entonces se llama población finita, porque se puede manejar, se puede contar, dice, si es menor a 100.000, entonces se utiliza la fórmula para la población finita. Si el tamaño, dice, es igual o mayor a 100.000, entonces se debe utilizar la fórmula para la población infinita. ¿Ya? Esas dos condiciones aquí de la población, el tamaño principalmente. Nivel de confianza. La Z va a representar a nuestro nivel de confianza. ¿Qué es? El nivel de confianza es la confiabilidad, el grado de confiabilidad de nuestros resultados. Siempre se va a expresar en porcentajes, con el que queremos realizar la estimación de un parámetro a través del estadístico muestral. Se recomienda trabajar con un nivel de confianza del 95,5%, lo que implica considerar un coeficiente del 2. ¿Qué significa esto? Para hacer nuestra investigación, nosotros no podemos decir, tengo un nivel de confianza del 50%, digamos.
Entonces, ¿quién va a creer en nuestra investigación? Estamos diciendo que es posible que lo que estemos diciendo, que todo lo que estemos diciendo puede ser que sea verdad, pero también puede ser que sea falso, porque si estamos diciendo solamente el 50% de lo que decimos es verdad, ¿no? En cambio aquí, si decimos, vamos a trabajar con el 95%, 95,5, estamos dándole una confiabilidad a la veracidad de nuestros resultados. La gente nos tendría que creer al resultado que vamos a obtener con la investigación. Para determinar cuánta confianza puede tener nuestra investigación, podemos utilizar estos diferentes niveles que pueden ver aquí abajo. Y eso depende del investigador. Cada uno va a decidir, cada uno de ustedes puede decidir qué nivel de confianza va a tener su investigación. Y en función de este nivel de confianza que quieran que su investigación tenga, o que la representatividad de la muestra tenga, eh, se va a calcular a cuánta gente se va a entrevistar o se va a investigar, por ejemplo, de toda la población que tengan. Estos son los parámetros entonces. Si una investigación, si el nivel de confianza fuera del 90%, vamos a utilizar este coeficiente que es 1,645. Si el nivel de confianza es del 95%, utilizaríamos el 1,96 como coeficiente. Y si el nivel de confianza es 95,5, el coeficiente sería 2,00. Así, estos parámetros ya están definidos, son parte de la estadística para aplicar investigación, para aplicar el muestreo en una investigación. Entonces, estos ya están dados, no los tenemos que modificar. Lo único que hacemos como investigadores es decidir cuál va a ser el nivel de confianza de nuestra investigación, nada más. Si decimos, vamos a tomar 95, entonces tomamos el valor de ese porcentaje. ¿De acuerdo? Ahora veamos el error. La E, que representa al error, se refiere al mayor error posible que se pueda cometer en la determinación del tamaño de la muestra. Es decir, aquí nos está diciendo que se aconseja trabajar con un porcentaje de error entre el 2 al 5%, nada más en investigación. O sea, no nos está diciendo que podemos trabajar con un 10% de error, ni con un 20% de error, no. Ahora, algunas personas que hacen sondeos de mercado, algunas cosas, trabajan con márgenes de error altos y grandes, ¿no? Significa que pueden estar cometiendo muchas equivocaciones. ¿Por qué? Porque si alguien dice, por ejemplo, esta investigación no tiene margen de error, si nos dicen eso, nos están diciendo que no puede haber ninguna equivocación por ningún motivo, nada, todo es perfecto, eso nos está diciendo. Pero por el contrario, si es que alguien nos dice, esta investigación tiene un pequeño margen de error, estamos diciendo, tiene un pequeño margen de error, nos está indicando que hay una posible equivocación, pero que no tiene consecuencias graves, que el resultado va a continuar siendo el mismo. Entonces, es por eso, esto es muy importante. Cuando estemos determinando la muestra para hacer cualquier investigación que ustedes decidan, el máximo de error que podemos utilizar es el 5%. Entonces, se recomienda trabajar con un error entre el 2 al 5%, no más. La varianza. Para entender las letras P y Q, vamos a hablar de la varianza. Cuando estamos estimando, o sea, cuando estamos sacando el tamaño de una muestra, de ese grupo poblacional grande que tenemos, queremos determinar este tamaño de muestra, el valor de la varianza es igual a P y Q. P, ¿qué significa P? La letra P significa la proporción o porcentaje asociado a una estimación. Les decía hace rato, la P representa al porcentaje de personas que tienen una misma característica dentro de la investigación que estemos haciendo. Por ejemplo, en este caso, si estamos investigando el tema del empleo y del desempleo, y resulta que nos aparece un dato y dice que la proporción de desempleados es del 30%, ese va a ser el valor de P, porque si nosotros estamos hablando, investigando el desempleo, ya tenemos un dato previo, alguien ya ha tenido que hacer esta investigación. Entonces,
partimos de esto nosotros para continuar investigando sobre este tema. Y a eso se llama P, o sea, personas que comparten la misma característica. En este caso, proporción de desempleados. Por su parte, la Q es el complementario de P, dice. O sea, es decir, si seguimos ese ejemplo de desempleados, que era el 30% de esa población eran desempleados, entonces el 70% van a ser los que tienen empleo, no están desempleados. Es así que se entiende la P y la Q para la determinación de la muestra. Ahora, si hacemos una investigación sobre el bullying, seguimos el bullying o el abandono escolar, cualquiera, y no hay ninguna otra investigación, no tenemos datos, no tenemos resultados que nos digan en tal colegio el 25%, y si hay una investigación que nos dice en tal colegio el 25% de niños sufre violencia, ese va a ser el valor de P, el 25%, porque nos está diciendo que describe a las personas que comparten una característica. Ese 25% sufre violencia. Entonces, todos los niños que son parte de ese 25% están compartiendo esa característica que es sufren violencia, ¿verdad? Entonces, el restante 75% no sufre violencia, entonces el 75% va a ser el valor de Q. Cuando no tenemos esa información en nuestra investigación, estamos haciendo cualquier investigación, ¿no? Pero no tenemos ningún dato, ¿qué hacemos? El valor de P y de Q es 0,5 puntos, 0,5 puntos. Es decir, ese valor se llama el valor de máxima incertidumbre, el supuesto de máxima incertidumbre. Ambos, tanto P como Q, valen el 50%. Y para sacar el valor lo dividimos entre 100 y nos va a dar 0,5 para ambos. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en la fórmula. Esta es la fórmula. Para la población, para trabajar con población finita, vamos a utilizar esta fórmula y para las poblaciones infinitas esta otra. Como podrán ver, en la fórmula estamos utilizando todos estos elementos que los acabamos de describir. La población finita es igual al nivel de confianza al cuadrado por P, que es la cantidad de individuos que tienen una característica igual, por Q, los que no tienen esa característica, por la población, dividido entre el error al cuadrado por eh, la población menos 1 más el nivel de confianza al cuadrado por P, que es la cantidad de personas que tienen esa característica, y por Q. Y la población, cuando trabajamos de población finita, la fórmula es mucho más sencilla. Aquí no aparece, por ejemplo, población, cuando es infinita, cuando son más de 100.000 personas, entonces aquí no aparece la fórmula. En la fórmula, perdón, no aparece la n, ¿verdad? Esa es la diferencia. Ahora vamos a empezar a hacer los ejercicios para comprender mejor cómo se comportan estos elementos dentro de la fórmula. Dicen, ¿será que ¿Sí? puede volver un poquito a las fórmulas, por favor? ¿Ya? ¿Sí? ¿Cuál es la pregunta? Quería saber si nos va a mandar este PDF o documento. Sí, lo voy a poner al eCampus en el tema 2. Recién me han habilitado en el Ya. campus, es por esa razón que no he cargado ya más contenidos al Classroom. Como todo están manejando por el eCampus, yo recién he configurado allá la asignatura. Entonces, estoy comenzando a subir todo lo del tema 1 para la gente que recién se ha programado además. Y el tema 2 lo vamos a subir estos días. Todo el ¿Lo va a, contenido. lo va a subir al campus entonces el tema de Ulises? Sí, sí. También con un video como en la primera clase, como el tema 1, Ay, perdón. ya está bien. Entonces, ¿alguna pregunta más aquí? Para entender las fórmulas tenemos que hacer los ejercicios. Ya, vamos. Vamos a hacer los ejercicios. Y para hacer los ejercicios tenemos que leer
muy bien el problema o el enunciado que vamos a dar en cada ejercicio. Al igual que en el tema 1, vamos a aprender aquí a hacer unos ejercicios y para reforzar yo les voy a dar una tarea así, tal como estamos aprendiendo a hacer para que los puedan resolver. Es con el objetivo de reforzar lo que estamos aprendiendo. ¿Bien? Veamos el primer problema. En una población, dice, de 90.000 personas, el porcentaje de personas que leen un periódico al menos 5 días a la semana es 45%. ¿Cuál sería el tamaño de la muestra para un estudio sobre las preferencias de información por medio escrito, con un 97,5% de confianza y un máximo un 0,5% de error? A ver, explicamos esto. Tenemos una población con 90.000 personas, de las cuales dice que 45% leen el periódico 5 días a la semana. Queremos saber cuál va a ser el tamaño de la muestra para averiguar nuevamente sobre cuánta gente prefiere leer el periódico. A ver, y aquí nos dice que deberíamos tener un nivel de confianza del 97,5 y un error del 0,05. ¿Qué tipo de población es? ¿Es población finita o población infinita? Finita. Finita. Muy bien, finita. Es población finita. Apellidos. Velázquez Ramos Emiliano. Velázquez Ramos y Emiliana. Pereira. Pereira. ¿Quién más? Ortiz Pérez, dicen. Soledad. Ya. Pereira Castellón es licenciada, es que creo que hay otra Pereira. Pereira Castellón. Sí, solo una hay aquí. Ya, está muy bien. Ahora veamos. ¿Cuál va a ser el valor de la población? N. Los 90. 90.000 personas. 90.000. personas. 90.000. Ese es el valor de N. Ya, sigamos. Apellidos. 90.000 personas. Telles Herón Marta. Llanos. Ortiz, dicen. Ortiz, Llanos. Linajas. Martínez, decía. Telles Herón Marta. Ah, ya. Telles. Ya. Veamos. ¿Y cuál va a ser el valor del Linaja aquí. el nivel de confianza? ¿Cuál va a ser el coeficiente que vamos? No se escucha bien, Liz. Apaguen sus micrófonos, hay mucho ruido, tampoco escucho mucho. Ya. El nivel de confianza. El 97.5%. 1.96, Licen. Muy bien. A ver. No. 1,96. Pero eso es para el 95% de confianza. Y estamos Sí, pidiendo el Licen. 97. Sí, dicen. 2,24, dicen. 2,3. 2,24. 2,20. Sí, muy bien. 2,24. Apellido. ¿Quién me ha dicho 2,24? Ortiz, dicen. Ortiz. Ya. El valor de P. 45. Hemos dicho que P. Bien, 45%. El A ver, ¿por qué 45%? Que Son es, las que tienen una misma característica. Muy bien, exactamente es eso.
Apellido, Vilte, dicen. Bilte. Ya, entonces, como no podemos trabajar con un porcentaje en la fórmula, lo que hacemos es convertirlo a decimal. 45 lo dividimos entre 100 y nos va a dar 0,45. Si P tiene como valor 45, ¿cuál va a ser el valor de Q? Hemos dicho que Q era el complemento de P. Mm, 55%. 0,55. Muy bien, 0,55. Eso está comprendido, ¿verdad? Aquí nos está dando un dato, entonces Q va a ser su complemento. Apellidos, Ortiz, dicen. Callapa, dicen. Callafa, Orlando. ¿Ya? ¿Y el error? 0.05. 0,05 va a ser el 0.05. error. En algún momento, cuando en algún ejercicio aparezca 5% de error, ustedes lo que hacen es también dividir los 5 entre 100 y les va a salir 0,05 de error. Ok. ¿Ya? Listo, ya tenemos los elementos. Ya. Tenemos entonces la fórmula. ¿Qué hacemos para resolver esto? Para sacar la muestra de estas 90.000 personas. Nos está diciendo que tenemos una población con 90.000 personas. Ahora necesitamos saber, se había hecho una investigación y dice que 45% de estas personas les gusta leer el periódico 5 días a la semana. Y ahora queremos averiguar, dice, nuevamente para saber las preferencias, dice, de estas personas, de toda esta población sobre el uso de un medio escrito, que es el periódico. Pero no podemos entrevistar a las 90.000 personas. Entonces, ¿cuánto será? Para saber eso, tenemos que aplicar esta fórmula. ¿Qué hacemos? Y ¿Cuál es el reemplazando. siguiente paso? Y reemplazando. Reemplazar, dicen. Muy bien, fácil, ¿no es? Reemplazamos. Entonces, ayúdenme a reemplazar. Z al cuadrado, ¿cuál sería? 97.5. 2,24 al cuadrado. 2,24. No, 2,24 al cuadrado. Al cuadrado. 2,24 Muy bien, Callapa. por Por 0.45. Por 0.45. ya, que es la... A ver, sí. 55 Ya, Por 0.55. por Por 90.000. 90.000, dicen. muy bien, por 90.000. Ahora denme sus apellidos y van a dar oportunidad para que los demás ahora Aguilar. participen. Callapa, dicen. Aguilar, dicen. Aguilar. Ya, Llanos, Callanos. Aguilar. Aguilar, Ya está. dicen. Ya está, Aguilar. Aguilar. Sí, ya está. Aguilar, Callapa, Llanos, ya está. Ahora van a dar oportunidad a sus compañeros para que hagan la segunda parte. Dividimos todo eso. ¿Quién me ayuda? Error al cuadrado. Entre 0 y 0,05 al cuadrado. Ya, 0,05 al cuadrado. al cuadrado. Paréntesis. Por Paréntesis, 90.000. Por 90.000 menos 1 más 2,24 4 al cuadrado ya por por 0,45 por 0,55. muy bien, ya está. Ya hemos reemplazado, porque lo único que hacemos es reemplazar, nada más. Muy bien, ahora apellidos de los que han ayudado a resolver esto. Velázquez. Vilte. Escobar Ágreda. Paola. Telles Marta. Velázquez, Viltes, Pérez, Escobar, Escobar Ágreda. Pereira, Nina Jaquispe.
Ortiz. Ya. Pereira. Minaja. Ortiz. Ya. Pereira. Ya está. Ahora, vamos a ir resolviendo. ¿Cuánto es 2.24 por 2.24? Estamos haciendo 2.24 por 2.24. 5,0176. 5.01. 5,0176. 5.01. 76. Muy bien. Ahora multiplicamos por, estamos ahí, 0,45 por 0,55 y por 90.000. ¿Bien? Primero, para no confundirnos, resolvemos los que están entre paréntesis. Seguimos a 0,05 por 0,05. Cero punto 0025. 0,0025 por 90.000 menos 1. 248,370.2. 90.000 89.999. menos 89.999 más, ya tenemos ahí 2.24, ¿no? Ya hemos sacado eso que es 5,0176 por 0,45 por 0,55. Ahora resolvemos, hay que multiplicar todo lo de la parte de arriba. $5,0176 por 0.2475. 0,45 por 0,55. A ver. 0.2475. No, 111.767,0,4. sí, ese es el resultado. Llanos. Apellido, Llano. Ahora, el resultado de la parte de abajo lo vamos a hacer en dos partes para no confundirnos. Primero multiplicamos lo que está en el primer paréntesis, nos va a dar 224,9975. Luego multiplicamos otra vez 5. 45 por 0,55. Y nos va a dar 1.24. 1.241856. 18.56. Muy bien. Sí. Nombre, apellido, perdón. Aguilar. Aguilar. Bien, Aguilar. A ver, ahora vamos. Terminamos de resolver. A ver quién me lo resuelve. Perdón, 224,9975 más 1,241856. 226,2393,56. 226. 239356. Muy bien. 226. Apellido. Callapa, dicen. Callapa. Bien, Callapa, ya. Entonces, tenemos... ¿Cuánto tenemos? Eso ya nos tendría que dar a cuántas personas tenemos que entrevistar de las 90.000. Sería ¿Cuánto le- 494. 0 punto. A ver, ¿quién más ha sacado? 494. 494.0.
2082. 494.02 Muy bien. Lo has sacado muy bien. Apellido. Ya, las 4 personas. Apellido. Aguilar, dicen. Ya, Aguilar, Alcoba, Viltes. Ya. Ya está. Muy bien, entonces significa que de las 90.000 tenemos que entrevistar a 494 personas. No es como nos imaginábamos, ¿no? O sea, si tenemos 90.000, uy, seguramente hay que entrevistar a unas 5.000, 10.000, a veces así se nos viene a la cabeza. Pero no, esta fórmula nos ayuda a saber que entrevistando a 494, a 500, a 800, a 900 o a 10.000, el resultado siempre va a ser el mismo. Si, por ejemplo, estas 494 personas nos dice, o sea, el resultado nos dice que ya no es el 45% que prefiere leer el periódico, ahora resulta que solo el 30% lee, digamos, entonces ese dato vamos a poder generalizar a toda la población de los 90.000. Y si entrevistamos a 10.000 personas, nos va a seguir saliendo ese mismo resultado, dice. Eso nos dice esta fórmula. Es por eso que tiene un pequeño margen de error del 5%, pero nos está diciendo que podemos generalizar esto con toda la población. Si el resultado nos dice que el 30% nomás ya lee el periódico, entonces es así, eso ocurre con las 90.000 personas, ¿ya? Eso es entonces el ejercicio. ¿Qué les ha parecido? ¿Difícil? No, Fácil. No, dice. No es complicado. Ahora, comparemos este resultado con un simulador. Yo tengo un pequeño simulador que también se los voy a pasar para que vean A ver, no sé si pueden ver, estoy compartiendo dos pantallas. Sí, Liz. sí, Licen, se ve. Ya, veamos aquí. Este simulador de Excel nos ayuda a saber, bueno, a resolver de manera rápida, digamos, y encontrar solamente el resultado de todo el ejercicio que estamos realizando. Nos va a ayudar a definir a cuánta gente vamos a entrevistar. Pero es necesario que aprendamos a hacer los dos procedimientos. En este Excel lo único que hacemos es reemplazar. A ver, vayamos reemplazando. N va a ser 90.000. Valor de P es 0,45. U 0,55. Z 2,24, que es el nivel de confianza. El error 0,05. Anotando todos estos datos, a ver en qué me he equivocado. Nos va a dar el mismo, nos tendría que dar el mismo resultado. No había colocado 90.000, había colocado 9.000. 494 nos ha salido, ¿se acuerdan? En PowerPoint. Sí. Sí, Licen. Aquí tenemos 494 y aquí en el simulador de Excel, en la fórmula, también nos sale 494. Entonces está bien el ejercicio que hemos hecho. ¿Ya? Eso es, también se los voy a pasar, como les decía, este pequeño simulador para que puedan hacer ustedes, para que puedan comprobar los ejercicios. Entonces, ¿dónde estamos? Veamos otro ejemplo cortito. ¿Tenemos tiempo? Sí, tenemos tiempo todavía. Un ejemplo 2, ejercicio 2. En un estudio sobre las posibilidades de acceso a Internet para la educación virtual, se quiere obtener una muestra aleatoria, dice, una muestra de la población de estudiantes del nivel primario y secundario en el departamento de Chuquisaca, a la que se puede aplicar un cuestionario al respecto. ¿Cuál debe ser el tamaño de la muestra? Con un 95% de confianza y máximo un error de 0,05. Dice, sabemos que a diciembre de 2019 el número de matriculados en los dos niveles era de 123.440 estudiantes. Primero, interpretemos lo que dice. A ver.
nos está diciendo que quieren averiguar en el nivel primario y en el nivel secundario, ¿no? Escuelas y colegios, ¿cuántos niños tienen acceso a Internet? Eso está queriendo averiguarse con esta investigación, dice. Y hasta el año pasado se habían matriculado 123.000 estudiantes en total. Y dice, ¿cuál debe ser nuestra muestra? ¿A cuántos estudiantes debemos entrevistar? Dice, para saber. Y queremos tener un 95% de confianza y un máximo de 0,05 de error. ¿Ya? Empecemos. ¿Qué tipo de población es? Infinita. 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 Finito. Muy bien, es infinita. 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 Muy bien. ¿El nivel de confianza cuál sería? 95%. 95%. 1,95. Sí. 1,90. 1,96, ¿cierto? 95% que es igual a 1,96. Muy bien, ahora veamos. ¿Cuál va a ser el valor de P? 123.440 estudiantes. No. 95 por... ¿Qué hemos dicho de P? ¿Se acuerdan? La P representaba a la cantidad o al porcentaje de personas que comparten una misma característica. ¿En este ejercicio nos está diciendo algo de eso? No. No, No, No. no nos está diciendo. Incógnita No hay sería. nada. No hay ningún dato de... Incógnita. Exacto. Entonces, cuando no tenemos ningún dato, les decía, al explicarles sobre la P, ¿cuánto hay que colocar? 0,5. 0,5. Sí, les decía que hay que colocar 0,5 cuando no sabemos el dato. Colocamos 0,5. ¿Quién ha dicho 0,5? Telles, Cerón, Marta. Telles. ¿Y cuál va a ser el valor de Q? Igual 0,5. Sí, exactamente, muy bien. Si hemos dicho que Q es el complemento de P, cuando no tengamos el dato, siempre aquí va a aparecer el valor para P o para Q. En el problema debería aparecer ese dato. Pero cuando no aparezca ningún dato, entonces cada uno de estos vale 50%. 50% vale P, 50% vale Q. Eso es el supuesto, se llama supuesto de máxima indeterminación. Entonces, lo que hacemos, como no podemos trabajar con porcentaje, lo que hacemos es dividirlo entre 100, lo que nos va a dar 0,5. Por tanto, el otro también vale 0,5 porque es su complemento, hemos dicho, ¿no es cierto? Ahora veamos, el error, ahí ya nos dice el error también. El error va a ser 5%. 5%. el 5% de error, exactamente, y lo que va a dar igual a 0,05 de error. Aquí, si se dan cuenta, ¿qué elemento no hemos anotado en esto? El número de población. La población, N no hemos colocado. ¿Por qué? ¿Por qué no nos dice? Porque es infinita. Porque es infinita. Muy bien. ¿Quién ha dicho la respuesta? Ella es Marta. Muy bien, Telles. ¿Por qué es infinita? Entonces, en la fórmula, les decía, cuando les mostraba las dos fórmulas, a diferencia de la anterior fórmula, la fórmula de la población infinita no tiene no contiene a la población. Fíjense. Dice, para sacar la muestra, la n, tenemos el nivel de confianza al cuadrado multiplicado por p por q dividido entre el error al cuadrado. No aparece n en ninguna parte, n mayúscula, ¿verdad? Entonces, aunque tengamos el dato aquí de 123.000, no sé cuántos estudiantes, aunque tengamos ese dato, no
no colocamos aquí en la fórmula, entonces no lo tomamos en cuenta. Esto es más sencillo. A ver, vayamos reemplazando. Z al cuadrado. 3,8416. 1,96 96, ya está. Añado el Por resultado. 0,5 Por Ya. Sobre 0,5 cuadrado. al cuadrado. Cuadrado. Ya. A ver, ¿quiénes lo resuelven? Aquí ya me ha dado el resultado, 3,84 decía. 3.8416. Ya por 0,5 por 0. 0.09604. ya, eso tenemos ahí. Ya. 0,9604. 0.004, sí. Por 0.0025. Ya. Ahora dividimos. ¿Cuánto tenemos? 384,16. 384. 184. 28.16. Bien. 28.16. 384,16. 384. Apellidos, Callapa, ¿no? Sí. ¿Quién más? Aguilar. Llanos. Aguilar, dice. Llanos, Lar, Alcoba. Aguilar. Ya, Alcoba y esto. Eso sería entonces el ejercicio 2 con la población infinita. Lo que hacemos es simplemente reemplazar nuevamente. En lo único que no hay que equivocarse es en determinar los valores a cada uno de los elementos de la fórmula. Aquí, por tanto, de los 123.440 estudiantes, deberíamos entrevistar a 384 estudiantes. Y esta muestra tiene un margen mínimo de error del 0,05 de error, si se dan cuenta. Es decir, como les decía en el anterior ejemplo, si entrevistamos a 500 estudiantes, el resultado siempre va a ser el mismo. Si el resultado de 384 nos dice que apenas el 20% de estudiantes tiene acceso a Internet, si nos dice eso el resultado, nosotros vamos a poder generalizar y decir que de los 123.000, apenas el 20% tiene acceso a Internet. ¿Ya? Para eso son estas fórmulas, porque permiten generalizar. Ahora, si entrevistamos a 10.000 estudiantes, nos va a seguir saliendo que el 20% de los 10.000 tiene acceso a Internet. Si entrevistáramos a 30.000, a 40.000, nos va a seguir saliendo eso, porque la fórmula nos está dando una cantidad que nos va a representar lo que va a decir toda esta población. Es decir, que lo que digan estos 384 personas va a tener valor, digamos, para toda esta población que es 123.000 y tantos, ¿ya? Eso es. A ver, ¿en qué estamos a tiempo o ya no hay tiempo? Estamos. Comparemos ahora otra vez con el simulador. Comparemos el resultado. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está el resultado? Ay. Solamente población infinita, nos vamos abajo. Y lo que hacemos es nuevamente reemplazar. Aquí n no hay. Colocamos P 0,5. Q 0,5. El error. No, 0,05. el error es 0,05 y el nivel de confianza hemos dicho 1,96. Ahí está. Y nos sale 384,16. Lo mismo que nos sale lo mismo. Entonces hemos hecho bien. ¿Ya? Eso es. Hacemos otro ejercicio. Sí, dicen. Sí. Más, se nos acaba ya luego el tiempo. En un estudio, dice, para hacer un estudio sobre la violencia que sufren los estudiantes del nivel secundario,
de los distritos que pertenecen a la ciudad de Sucre, se requiere recoger información por encuesta en relación a una población de 24.141 estudiantes matriculados en este nivel de estudios. ¿A cuántos estudiantes hay que seleccionar para obtener una muestra representativa? Asumiendo un nivel de confianza del 95% y un máximo de error del 3%. ¿Se entiende, no? A ver, veamos ahora. O explicamos explicando un poco el problema, el ejercicio. Apaguen su micrófono, por favor, hay un rebote. Ya. Estamos queriendo hacer una investigación para saber cuántos estudiantes en el nivel secundario sufren algún tipo de violencia, dice. Pero en el nivel secundario de todos los distritos que pertenecen a Sucre. Esos son los colegios del Valle, del distrito 6, 7, de aquí de Sucre, del centro, de los alrededores, todos esos distritos que pertenecen a la dirección distrital de Sucre, dice. Y en total esos estudiantes de todos esos colegios suman 24.141. Y ahora necesitamos saber a cuántos hay que seleccionar para tener una muestra realmente representativa, con un nivel de confianza del 95% y un máximo de error del 3%. Vayamos delimitando, a ver, identificando los elementos. ¿Qué tipo de población es? Finita. Población finita. Finita, esa población finita. Muy bien, es población finita. Ahora ustedes van a hacer esto, yo solo voy a preguntarles y vamos a ver cómo nos va. Es población finita. Entonces, al ser población finita, ¿cuánto sería el tamaño de la muestra? ¿Cuál es? 24.140 estudiantes. 24.141. Sí, ese es el tamaño de la población, perdón. Ese es el tamaño de la población. El nivel de confianza. 1,96. 1,96. El nivel de confianza sería 1,96. ¿No? Con ese nivel de confianza queremos hacer la investigación. Entonces, y veamos aquí, ¿cuál es el valor de P aquí? 0,5. Es 0.5. Ya, 0,5. ¿Por qué? Porque no hay. ¿Por qué no nos Los datos está dando. ¿Por qué no me No menciona nos da. específicamente? ¿Por qué no nos está dando datos? enunciado? No nos está dando datos de cuántos estudiantes tienen la misma característica o cuántos no comparten esa característica. No tenemos datos, ¿no es cierto? Entonces, cuando no tenemos esos datos, colocamos 0,5. Y por tanto, Q También va a ser también es 0.5. Ya. El error, El error sería 3%. ya, pero no podemos trabajar con porcentajes, sería 0,3. Sí. 0,03. 0,03. 0,03 sería el error. Entonces, al ser población finita, vamos a utilizar esta fórmula. Ahora vayamos reemplazando. Nivel de confianza al cuadrado sería 1,96 1,96 al cuadrado por por 0,5 por 0,5 por 24.141. 24.141. Muy bien. Dividido entre 0.03 al cuadrado. 0,0 por 24.141 menos 1. menos 1. Muy bien. Más 1.96 1,96 al cuadrado por 0.5 Por 0,5. Ya, muy bien. Ahora resolvemos. sería 384,16.
3.8416. 3.8416, muy bien. Por 0,5 por 0,5 por 24. Ahora 0,03 por 0,03. 0.09. Está bien. Sale con 3 ceros adelante. A mí dicen con 2 nomás me sale, pero Ya. Entonces, vamos. 24.141 menos 1 serían 24.140. Más, esto ya lo he sacado, por 0,5 por 0,5. Tenemos igual. 24.141.9604. 23.185.01,64. 23.000 sale, ¿no? Sí, listo. 23. A ver, vamos. Abajo. El primer paréntesis sale 21.726. Ya, más. El 0.9604. Muy bien. Ahora el resultado. Ay, ese punto está de más, ese 23.000 está de más. Y ese punto tendría que ser. ¿Cuánto sale el resultado de abajo? $22.6864. Muy bien. Entonces, de 24.141 estudiantes, ¿a cuántos debemos entrevistar? 384,16. Entiendo. Ah, no. Qué raro. Un nivel de confianza del 95%. Sin ese punto, ese 23.000 está mal. ¿Cuánto les sale? 1021,8885. 59, 79. 1021. 1021.978648. Ah, ya, aquí está redondeado entonces. Ah, muy bien. Entonces hay que entrevistar a 1.000 estudiantes. ¿Se dan cuenta de la diferencia por el nivel de confianza o por el error? En el anterior teníamos como ¿cuántos estudiantes eran? A ver, vamos a ver aquí. Veamos aquí la diferencia. De 24.000 estudiantes, queremos tener un error del 3%, o sea, un error mínimo. Tenemos que entrevistar entonces a 1.022 estudiantes, ¿ya? Pero con un mínimo de error. Veamos en el anterior, la diferencia solamente. Aquí teníamos a 123.000.
123.000 y nuestro error era del 5%. ¿Se dan cuenta? Mientras más error, entonces, por muy pequeña que sea la población, pero va a tener más error. En cambio, esta otra, mucho más precisa, vamos a entrevistar a 1.021 estudiantes y de 24.000. Eso nos está diciendo la fórmula. ¿Ya? Veamos a ver si hemos hecho bien el ejercicio. Apliquémoslo en Excel un minuto. Antes de que se vayan, ¿dónde estamos? Población finita, hemos dicho esto. Borramos esto y ponemos 24.141 P 0,5, 0,5, confianza 1,96. Hasta del nivel de confianza también depende, ¿no? Para ver qué tamaño nos deja la muestra. 0,03. 1021, 97,865. Ya está. Entonces hemos hecho bien el ejercicio. Eso es, jóvenes, todo lo que estaba pensado para hoy. Si se dan cuenta, hemos visto un método, A eso se llama, lo que hemos aprendido ahora, se llama el método de muestreo aleatorio simple, que está en uno de los probabilísticos. Probabilístico porque nos van a garantizar la representación de la muestra y nos van a permitir además hacer inferencias para toda la población del resultado que obtengamos. La siguiente clase vamos a ver el muestreo sistemático, el estratificado, el por conglomerados y todos estos que son los no probabilísticos. Me interesa que esto les quede muy claro, que comprendan muy bien el aleatorio simple, porque les comento que de todos los trabajos que yo he revisado en estos 15 años, de todos las tesis, los documentos, es el que más utilizan los estudiantes, los investigadores, los profesionales, ¿no? Y otros que también utilizan son los no probabilísticos, que son mucho más sencillos. Pero me interesa que estos les queden muy claros, porque seguro ustedes en algún momento los van a utilizar. ¿Hay alguna pregunta? ¿Se ha comprendido? Dice una pregunta, esta es la tarea del número 4, ¿no? Del tema, del primer tema que nos ha dado. No, todavía no he dado ninguna tarea del tema 2. Del tema 1 no veo una tarea de la población, son 4. Sí, esos son ejercicios que corresponden al tema 1. Pero son los mismos, ¿no? Que se resuelven con esta fórmula que nos está dando. Se resuelven de otra manera. No hemos visto cómo se resuelven. Les muestro cómo se resuelven. Ya me han presentado todos. Tareas. Un minuto. Un pequeño espacio. Les voy a mostrar cómo se resuelven esos ejercicios. Tareas. Práctica. Ya. El tema 1, no, esto es solamente colocar cuál es descriptiva, cuál es inferencial. Así era el ejercicio 1, la práctica 1. Ya en esto no hay mucho problema. En la práctica 2 teníamos que decir, esto ya les había explicado en clase igual. ¿En qué situación estos 6.000 estudiantes pueden ser muestra y en qué situación pueden ser población? La práctica 3. Sí, algo parecido, pero es así. La práctica 3 dice, se realiza una votación preliminar para determinar las preferencias de los electores para una elección municipal. Con este fin se entrevistan a 1.500 ciudadanos electores registrados y entre ellos 860 están a favor del candidato A. Responda lo siguiente. ¿Cuál es la muestra? A ver. De los 1.500. 860. 860. De los 1.500. La muestra. No, estoy mal aquí, ya me he confundido. ¿Ves? La Tenemos. muestra sería 860. No,
La muestra sería, los 860 han votado por el candidato A, o candidato X, digamos, por el MESA, digamos, estos 860. Pero dice, se realiza una votación preliminar para determinar las preferencias electorales en una elección municipal. En un municipio no hay, con ese fin se entrevistan a 1.500 ciudadanos. No hay solo 1.500 personas en un municipio. En un municipio hay 10.000, 15.000 o más. Entonces la muestra van a ser estos 15.000. Además a todos estos, perdón, a estos 1.500 les han entrevistado. Esa es la muestra. Los 1.500 son la muestra. ¿Ya? Esa es la primera respuesta. Si hubieran entrevistado a 1.000, entonces esa sería la muestra. Pero aquí han entrevistado a 1.500. En un municipio no hay solo 1.500 personas, en un municipio hay mucho más. Ahora, segundo, ¿qué constituye la población? Dicen. Justo lo que les acabo de decir. La población está constituida por las respuestas de todos los electores registrados. Bueno, en todo caso, la población está constituida por todas las personas que han sido empadronadas en el municipio. Y aquí no está ese dato, ¿no es cierto? Aquí no hay ese dato. Así nomás teníamos que hacer la tarea. La tercera, ¿la población es finita o es infinita? Finita, porque somos... Infinita. Sí, es finita, porque pese a que aquí arriba en esta práctica, no sé si pueden verlo, está muy chiquito. Si aquí en la práctica 3 no menciona la población, solamente nos está hablando de la muestra, hemos entrevistado a 1.500 personas, ciudadanos, dice. Si no está hablando de la cantidad de la población que hay en el municipio, aún así vamos a saber cuántos se han empadronado para votar. Esa va a ser la población. Toda la gente que se ha empadronado para votar. ¿Ya? Esa es la población. Los 1.500. ¿Cuál es el parámetro? ¿Perdón? ¿Cuál es el parámetro, dice, de la población? Ahorita, primero analizaremos cuál es el estadístico de la muestra. Para sacar el parámetro, primero hay que ver el estadístico. En este caso, les he dicho yo, en las anteriores 2 clases, el estadístico de la muestra va a ser la proporción de esos 1.500 que han sido entrevistados, ¿quiénes han votado por el candidato A? Esa cantidad, ese va a ser el estadístico. El estadístico es un dato que nos va a hablar de la muestra. En cambio, el parámetro es el mismo dato, pero que se va a generalizar a toda la población. Entonces, aquí el estadístico de la muestra, dice, estadístico se llama ese número que habla de la muestra. Entonces, el estadístico son estas 860 personas que han votado. Ese es el estadístico. Dice 860 entre 1.500, entonces es 0,57, lo que hace que el 57%, nuestra respuesta sería el 57% de estos 1.500 ciudadanos ha votado por el A. Eso sería 860, ¿no? Es más de la mitad, entonces representa al 57% de los ciudadanos. ¿Cómo hemos sacado el 57%? Así simplemente lo dividimos. 860 entre 1.500 nos da 0,57%. Vamos a tener el 57%. Entonces, ese es nuestro dato de la muestra. ¡Wow! El 57% ha votado por el candidato A. Entonces, para hablar de los 10.000 habitantes que hay en Padilla, por decir, en el municipio de Padilla, si estamos aplicando a un municipio, para sacar el parámetro, decimos, el 57% de toda la población de Padilla va a votar por el candidato A, porque así nos está diciendo nuestra muestra. Recuerden que les he dicho que el parámetro nos habla del dato a nivel de toda la población. El estadístico a nivel de la muestra nomás. Es el mismo dato, básicamente es el mismo, pero está generalizando. El parámetro generaliza a toda la población.
Así teníamos que hacer la tarea. Bueno, y esto ahora lo estamos llevando a la práctica con las fórmulas, ¿no? Esto es teoría, lo que ahorita aquí hemos hecho en este ejercicio son teóricos, pero ahora ya estamos en el tema 2, que es la práctica, la parte práctica. ¿Tienen alguna pregunta? ¿O no se ha entendido siempre? Está claro, Licen. El estadístico, jóvenes, el estadístico nos está hablando del dato que hemos obtenido con esa muestra, con esas 1.500 personas. Entonces nos dice que 57% de los 1.500 han votado por el A. Entonces, ¿qué hace el parámetro? El parámetro nos permite hablar de la población. El parámetro nos dice, nos permite generalizar. Entonces vamos a decir, entonces si tenemos 10.000 personas en Padilla, cada 1.500 personas, 800 van a votar por el A, cada 1.500. Entonces calculando todo eso es 57% igual de toda la población va a votar nomás por el candidato A, digamos. Ese es el parámetro. Así se llaman esos datos que miden a la población, digamos, ¿no? Que se sacan con la población. Eso sería todo, jóvenes, por la clase de hoy.